Hola, buenas tardes. Yo soy Jaime Cascante y mi proyecto especial de este semestre trata acerca del modelado y las dinámicas de la epidemia de COVID-19 en Colombia. Específicamente vamos a hablar de los efectos de las medidas de contingencia. Voy a iniciar hablándoles un poco acerca de las intervenciones no farmacéuticas que se han tomado para contener el virus en Colombia. Luego vamos a ir acerca del modelo que utilizamos, siguiendo con las simulaciones y los efectos del aislamiento de infectados y posteriormente la cuarentena. Finalmente vamos a pasar por unas breves conclusiones. Entonces el COVID, pues como todos saben, es una enfermedad que inició el 19 de diciembre del año pasado en China, en Wuhan, y ya luego de unos meses el primer caso que se reporta en Colombia es el 6 de marzo. Debido a esta crisis en la que podía entrar el sistema hospitalario, las principales ciudades entraron en cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo y una semana después pues ocurre el cierre de fronteras por orden presidencial. Con esto surge la pregunta de entender el efecto de las dinámicas y de los distintos parámetros de las medidas de intervención no farmacéuticas, como la duración de la cuarentena y restricciones de la movilidad dentro de las ciudades, con el fin de estudiar efectos en el esparcimiento del virus. Entonces, nuestro modelo matemático divide la población en seis estados del virus: individuos susceptibles, que son individuos que aún no tienen el virus; individuos expuestos, que son individuos que tienen el virus pero no pueden infectar, pues aún no tienen suficiente carga viral, suponemos eso; individuos asintomáticos, que son individuos que ya tienen la suficiente carga viral para infectar, pero no presentan síntomas de COVID. Cabe resaltar que aquí también pueden considerarse individuos con síntomas leves que no acuden a la institución correspondiente para informar que son un caso de COVID; y los individuos infectados, que son individuos que tienen también carga viral alta, perdón, y ya fueron testeados positivos para el virus SARS-CoV-2. Finalmente tenemos los hospitalizados, que son individuos que se aíslan pues, por síntomas graves; y recuperados, que son individuos que ya tuvieron el virus, ya pasaron por el tiempo de infección y se recuperan generando anticuerpos en contra de este virus. En cuanto a nuestros supuestos, también suponemos que que los individuos susceptibles se infectan a una tasa de contactos lambda, y esta tasa va a ser proporcional al contacto entre individuos que tengan el virus, que corresponden a los infectados asintomáticos y hospitalizados, con individuos susceptibles que aún no han tenido el virus. Bogotá. Entonces, para implementarlo el efecto de la cuarentena, lo que supusimos fue un modelo de dos sistemas dinámicos acoplados, con las mismas variables de estado, pero que pues entraban en cuarentena en un instante de tiempo de sub Q. Una proporción delta de esa población total entraba en cuarentena, y después en un instante de sub Q más delta T sub Q, disculpen, que es la duración de la cuarentena, vuelven a ser individuos pues, que no están en cuarentenados, digamos. Estas son las ecuaciones rápidas, las ecuaciones del modelo. De forma rápida tenemos el paso pues, en las casillas, y el paso de individuos en cuarentena, en no cuarentena a individuos en cuarentena, se da directamente en las condiciones de la ecuación diferencial al solucionarla. Ok, entonces en cuanto a nuestros resultados, tenemos aquí una gráfica en la que se muestra el efecto de aislar individuos. Entonces, este parámetro ρ es la proporción de individuos aislados. Como se ve en la gráfica, a medida que aumentó la proporción de estos individuos, pues se reduce el pico y también se corre en el tiempo, desde el primer día, que es el tiempo cero, que es la fecha de inicio de síntomas, perdón, la fecha del primer caso reportado. Entonces, pues esto es un caso ideal. Pues, un problema claro es que no tenemos la capacidad de aislar todos los individuos que pueden infectar, es decir, asintomáticos e infectados, principalmente por limitaciones de testeo, y también porque la mayoría de casos de este virus resultan ser en casos asintomáticos o con síntomas leves. Entonces surge la pregunta de cómo podríamos aislar a todos los individuos
importar su estado epidemiológico, pues para esto es la cuarentena, donde se aíslan las poblaciones completamente, se restringe su movilidad a su hogar. Entonces aquí vemos resultados de el efecto de la duración de la cuarentena y de la proporción de la población en cuarentena. Como se ven las gráficas, se necesita mucho tiempo de cuarentena constante para que tenga un efecto sustancial sobre el tamaño del pico. Aquí vemos que la duración tiene que ser mayor a 6 meses para un 10% de la población en cuarentena. Para un 30% de la población en cuarentena tenemos que se aplaca la curva con mayor eficacia, pero pues de nuevo también tenemos que la cuarentena tendría que ser de una duración de 12 meses. Eh, Aquí, ¿qué pasaría si seguimos aumentando la proporción de personas en cuarentena? Pues aquí en cuarentena tenemos el 50%, que lo que muestra realmente es que más que disminuir el pico, lo que ocurre es que está corriendo el pico en el tiempo desde el primer día del caso 1. Esto es porque al no haber suficiente infecciones, al estar desde un principio el 50% de la población en cuarentena, la gente no se infecta y por lo tanto no se recupera. Entonces esto hace que cuando salgan de la cuarentena, que un individuo, sea más probable que un individuo infectado se encuentre con individuos susceptibles, solamente pues porque hay más individuos susceptibles, que en los anteriores casos no ocurría con igual probabilidad porque ya también había una cantidad considerable de individuos recuperados. Esto es lo que se observa con el 60% de la población en cuarentena. Aquí pues lo que suponemos es, lo que nuestra hipótesis es que realmente basta que haya pocos individuos infectados y más bien bastantes individuos susceptibles para que de alguna forma la epidemia prenda. Sin embargo, si seguimos aumentando la proporción de gente en cuarentena, pues pasa lo mismo que habíamos observado con las cuarentenas sostenidas en un tiempo continuo, digamos, que después de un tiempo ya tan pocos individuos se infectaron que con que haya uno basta para prender la epidemia. Aquí vemos el efecto de la cuarentena con un tiempo entre cuarentenas de 30 días y un 50 y 60, perdón, un tiempo de cuarentena de 20 y 30 días y para ambos un 50% de la población en cuarentena. Como vemos aquí, la curva se logra aplacar un montón. Aquí cabe resaltar que el número total de infectados, que correspondería a la integral de ambas curvas, es el mismo. Es decir, el mismo número de gente se está infectando, pero se están aplacando la curva en el tiempo. Para concluir, lo que vemos es que el aislamiento de infectados efectivamente es como la mejor aproximación, pero es bastante difícil de lograr. Uno, por limitaciones de testeo, y incluso en el caso de que se pudiera testar efectivamente antes de que un individuo ya haya reportado que tiene el caso, pues seguramente ha tenido contactos con muchos otros, lo que hace que seguir los contactos de individuos que fueron reportados infectados sea bastante complicado. Eh, Comentarios de la cuarentena, pues en general la duración y proporción de los individuos, la duración de la cuarentena y la proporción de individuos a los que se les impone una restricción en la movilidad tiene un efecto similar, que es un corrimiento en el pico de infectados o un aplacamiento de la curva. Sin embargo, como vemos, no se reduce la cantidad de infectados. Esto permite que haya tiempo para preparar el sistema de salud y también para mejorar el testeo, y también que efectivamente las cuarentenas por pulsos o las cuarentenas repetidas tienen también un efecto en mover la curva y también en aplacar el tamaño del pico. Y bueno, ya para finalizar, si alguno tiene alguna duda de los modelos o algo, o tiene alguna duda o alguna sugerencia, pues todos son bienvenidos. Pueden contactarme a mi correo. Está en la descripción del video.